lo que te hago hacer. Muy bien, ya estamos en vivo. Vamos a ver, voy a hacer una prueba, Ujú. viendo si realmente nos vemos o qué onda, o si no vamos a estar hablando solas. Entonces, ahorita que nos empiecen a decir si ya nos vemos, que tus fans ahí te estén diciendo. Mis tías, a ver si sí se Sí, ¿por qué conectan. no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver. Muy bien, ahí se van empezando a conectar. Buenas noches. Les voy a ir pidiendo, porfa, que nos vayan diciendo si ya nos vemos, si nos escuchamos. Ahí por ahí haz una prueba de sonido, Vane, para ver si te Hola, escuchas. hola, ¿me escuchan? Veamos que nos compartan por ahí estas Ya se personas, ven. Ok. las tías de Vane. Muy bien, muchas Bueno, gracias, ahí tengo Brenda. una amiga, así que ya tengo una fan. Bien, bien. Perfecto. Dos amigas. Ya, con eso completamos el tema. Muy bien, pues bueno, vamos a ir arrancando. Creo que me oigo por ahí, pero no sé en dónde. ¿Será? No, porque traes audífonos. Nos escuchamos bien. Bueno, pues vamos a ir empezando porque ya saben que el tiempo es oro y luego como mamás andamos ahí correteando. Entonces, pues hoy tenemos a una amiga muy especial que a mí me encanta platicar con ella, me encanta escucharla y me encanta verla, porque ya se van a dar ustedes cuenta que es maravillosa compartiendo sus experiencias y compartiendo todo lo que sabe. Entonces, pues la invité para que nos platicara sobre este tema que a mí me causa mucho ruido porque de repente siento que estoy viviendo en otro momento histórico y que realmente lo estoy haciendo. Y mi hijo está criándose en otro espacio también dentro de este tiempo. Y entonces, pues bueno, eh, invité a Vane para que nos platique un poquito sobre diversidad generacional y cómo esto tiene que ver con la crianza también. Entonces, pues ayúdame, Vane, para que te puedas presentar. Sí, bueno, eh, Deneb me pedía como un briefing, ¿no? Para presentarme y yo de que, pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué soy? ¿No? Eso está muy complejo. Entonces ahí puso un pequeño enunciado. Soy una mamá millennial. Mi hija ahorita tiene 2 años y medio y ahorita van a ver que realmente su generación todavía no está tan claramente definida. Em, Soy administradora de empresas, agilista. De nuevo me preguntaba qué es eso. Entonces, en mi trabajo, más que nada manejo lo que es la metodología ágil. Es para hacer aplicaciones de software y todo eso. Entonces tengo pues ya algo de experiencia en lo que es trabajar en empresas de tecnología. Ya tengo ahí un ratito. Y recientemente tomé un curso de storytelling. Entonces, digamos que lo que hice del curso es que todos podemos contar historias, ¿no? Entonces, pues ahora yo me defino como una storyteller también. ¿Por qué estoy aquí dando esta plática de diversidad? Realmente no hay un organismo, no hay como una maestría en cuestiones generacionales. Entonces esto todavía lo hace un poquito más complejo, ¿no? De decir que como quién es el oficial, quién dice lo que es cierto, ¿no? Pero lo que es cierto es que en mi trabajo, pues me ha permitido colaborar con diferentes generaciones y ahí puedo ver muchas diferencias, muchas similitudes. Nada es mejor, nada es peor, simplemente es diferente, ¿no? Y esta diversidad generacional es algo que nos enriquece a todos. Y pues bueno, soy una investigadora serial, o sea, a mí me encanta investigar de algún tema en específico y pues le doy, ¿no? Entonces, pues aquí estoy. Muchas gracias, René, por invitarme y a ver qué sale. Muy bien. Y bueno, de todas formas, ya saben que este se queda grabado y se queda en la página para que si no pueden terminar de escucharlo ahorita o si tienen que estar moviéndose, pues lo pueden seguir viendo más al ratito. Vane nos hizo unas presentaciones, unas imágenes y las vamos a compartir en los comentarios de este mismo video. Entonces, pues ahí los pueden ir descargando. Y cuéntanos entonces, Vane, pues qué.
¿qué vamos a hablar? ¿De qué son las generaciones o por qué hay tantas generaciones? ¿Cómo las podemos identificar? ¿Qué generación somos nosotros, por ejemplo? Sí, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, hay un montón de información que no está tan digerida. Sin embargo, ya hay especialistas de alguna manera, en estos temas. Yo principalmente me quiero enfocar en la investigación que ha hecho Edwin Carcaño, que son las generaciones mexicanas. Em, ¿Por qué me quiero enfocar? Pues porque realmente vamos a hablar de nuestro ecosistema, ¿no? De nuestro entorno. Hay una teoría generacional que se hizo en el año 90, 91. Permíteme que la verdad luego se me van los nombres. Le hicieron dos estadounidenses que se llaman William Strauss, que falleció en el 2007, y el Howie, que sigue trabajando en esto. Y habrá que mencionar que ellos se basan en un ciclo histórico. Un ciclo histórico es de 80, 100, 120 años más o menos. Y en esos años hay ciclos generacionales que duran de 20 a 30 años, una prox, ¿no? Y empieza por el surgimiento, es como todo, ¿no? Es una curvita. El surgimiento, despertar, decadencia y crisis. Ahorita, si quieren, les voy a detallar cada uno, ¿no? Estas cuatro partes del ciclo histórico, por ejemplo, en el surgimiento, la gente se da a las instituciones. O sea, es como, híjole, yo la camiseta, o sea, deja tú me la pongo, me tatúo el logo y bueno, estoy de que al 1000, ¿no? O sea, horas extras y nada más me importa que la institución. Después, el péndulo en el despertar se baja un poquito, o sea, se mueve, ¿no? Y entonces se mueve a la individualidad. Entonces dicen, a ver, está increíble la institución, todo padrísimo. Sin embargo, pues, ¿qué me das? O sea, yo ¿qué recibo, no? Y entonces aquí hay un choque y empieza la decadencia de instituciones, por así decirlo, así es como ellos lo definen de cierta manera, más Edwin, ¿no? Este, donde los individuos pues ya revisan más sus logros, su hacer, y se sienten más poderosos que las instituciones, las organizaciones, las empresas, ¿no? En sí. Y al final llega una crisis, donde los individuos son mucho más importantes que todas las instituciones, ¿no? Entonces, eh, estos, estos cuatro ciclos generacionales. Ay, perdón, aquí tenía una alarmita. Estos cuatro ciclos generacionales son cada una de las generaciones, ¿sí? Entonces, cada 100 años vuelve a empezar el ciclo, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y esto lleva 5000 años. O sea, esto ya ellos lo estudiaron por muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, la información de William Strauss y Neil Howe es de 1584 al 2069. Ellos hacen sus predicciones, ¿no? De cómo van a ser las generaciones. Está muy interesante, pero sin embargo se basa en hechos históricos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que pues, no nos quedan a los mexicanos, porque en primera no somos un país anglosajón, sino uno pues más español, ¿no? Conquistado por los españoles, entonces a lo mejor podemos tener un poquito más de similitudes con ellos, con todo Latinoamérica, más que con Estados Unidos, ¿no? Oye, Entonces, perdón, pero la influencia, no, por dale. ejemplo, pues sí, o sea, sí viene mucho de Norteamérica, ¿no? Tenemos, sí, muchas influencias, sin embargo, también tenemos las propias, ¿no? Por ejemplo, en la primera generación que yo me basé fue la generación, se llama GI, y le llaman la generación institucional. Esta fue en 1883 y mueren bueno, perdón, o sea, termina la generación en 1911. Ahí nacen, ¿no? Pero bueno, su juventud es cuando empieza la generación silenciosa
Y después, ahí nacen la generación silenciosa, después llegan los baby boomers, ¿no? Entonces, ¿por qué son los baby boomers? Ahí les va. La generación institucional en Estados Unidos luchó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la generación silenciosa ya no. Y entonces regresan de la Segunda Guerra Mundial, y tienen muchísimos hijos. Entonces fue un boom de bebés y es por eso que se les llamó así. La generación es la segunda más grande, la primera más grande son los millennials. Pues ahí te voy a ventanear un poquito, entonces si me dices tu edad, te digo qué generación eres. Fíjate que siempre tuve duda, ¿por qué? Porque yo estoy como entre uno En y la otro, X, según ¿no? yo. Uh-huh. Ajá, Ok, entonces yo soy del ahorita. 82. Ok, según Edwin, tú en el 82 eres de la generación X. Los Ajá. millennial empiezan en la 83. Sin embargo, todas las generaciones se mueven un poquito, ¿no? O sea, sus tendencias y eso quedan como en medio. O sea, tú estás como sí X, sin embargo, ya empezaste con muchas cosas de la generación de los millennials, ¿no? Entonces, aquí en México, pues nos afectó más, no tanto la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o la Guerra Fría, tal, ¿no? Porque pues no fue tanto el pleito con Rusia y así, o sea, México estaba como así, vecino, pero pues cool. Aquí sí estábamos en la Guerra Civil Mexicana, o sea, la Revolución Mexicana sí afectó a la generación institucional y entonces la generación silenciosa fueron hijos de los que estuvieron en esa guerra, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí es una generación posguerra ambas, la generación silenciosa de ambos, pero por eso es que mueve las fechas, Edwin, porque no hace tanto sentido, porque cada cada ciclo generacional termina o empieza con un hecho histórico muy importante. Entonces es por eso, ¿no? Que tal vez lo de Estados Unidos no queda tanto con esto. Y pues por ejemplo, en España estaba leyendo que es muy diferente también, porque pues tuvo un boom de niños, pero tampoco ni siquiera fue en la Revolución Mexicana ni en esto, ¿no? Sino que fue otra guerra civil, inclusive la democracia de España fue mucho tiempo después, que es algo que no sucedió en otros países, ¿no? Entonces, por eso se mueve y me quisiera basar en el análisis, ¿no? De cierta manera que hace Edwin, que es de las generaciones mexicanas. Y entonces, por ejemplo, a ver si entiendo, esta parte de la generación institucional y la generación silenciosa tienen que ver con como una posguerra, que sería, en nuestro caso en México, la revolución. Sí. ¿Ok? Va. Y de ahí, ¿dónde es en la generación que hubo como muchos bebés? ¿En baby boomers? Baby boomers. Ok, entonces Los ya baby regresan de boomers, la guerra, bueno, regresan de la revolución y se ponen a todos tener muy hijos. contentos y pues sí, No se nos ponen a morimos, tener hijos. vamos. Vamos a tener hijos, claro que sí, Ajá. porque además el futuro se ve más, pues más prometedor, Prometedor. ¿no? Ajá. Claro, o sea, ya viene, ya luchamos súper bien, la rompimos, la libertad, vámonos, ¿no? Vamos a tener muchísimos hijos. Y aquí Edwin basa mucho que, por ejemplo, los baby boomers empiezan el surgimiento, o sea, ahí con ellos empieza un ciclo de los cuatro ciclos generacionales que te contaba, ¿no? Entonces, en el surgimiento de los baby boomers, ahí nacen las instituciones, las crean, ¿no? Entonces, nace el PRI, nace Pemex, CFE, ISSSTE, IMSS, inclusive el TEC, o sea, muchas, instituciones que han durado todo este tiempo. Pero ellos pensaban que todo el tiempo iba a seguir igual, o sea, el surgimiento es como la primavera, ¿no? De que, wow, qué increíble, todo súper bien, vámonos. Pero no contaban con que iba a haber un despertar individual, ¿no? O sea, que la gente iba a decir, no, pues, o sea, ya te di, ahora tú dame, ¿no? Y entonces un claro ejemplo histórico es pues lo de Tlatelolco en el 68. Entonces ahí, digamos que la generación de baby boomers ya eran jóvenes,
¿sí? Ujú. Cuando nacen la generación X, ellos ya eran jóvenes. La generación silenciosa son adultos y los institucionales ya están en la vejez, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, por eso el amor a las instituciones. Y, Oye, y pero muchas entonces, instituciones se quedaron con eso, ¿no? O sea, de que muchas. lo que importa es que te pongas la camiseta, sea como sea, ¿no? Es muy complejo para los baby boomers, por ejemplo, entender el home office, ¿no? De Ujú. que, ¿cómo? Pues si van a estar ahí echados, no van a hacer nada. O sea, ahí en su generación Laura Nalga estaba al 100, porque aunque no hicieras Claro. nada, te veían y, aquí está, son las 8 de la noche, sale a las 6, pero es súper productivo. Cosa que cambió mucho con la generación X y con los millennials más, o sea, ha cambiado mucho esta perspectiva porque ahora la flexibilidad es lo que se busca Ujú. por también hechos históricos, ¿no? La generación X, también vio que su familia, o sea, para los baby boomers fue el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, y sí tenían familias no tan chiquitas, pero no tan grandes como las de ellos, ¿no? Que Ujú. fue de la posguerra. Entonces dijeron, no, pues yo el trabajo y el trabajo y la institución. Y entonces los de generación X fueron niños con mucho abandono. Entonces, las familias, eso es lo que sufrieron, ¿no? Que se debilitan los hogares y se dividen. Entonces, son miembros de familias divididas. La mayoría, son sus padres que son padres ahorita sobreprotectores y que combaten el bullying, porque en ese tiempo el bullying ni existía. O sea, sí existía, pero no se nombraba como Ujú. tal y era formativo, era de que no, pues para que formes el carácter, ¿no? Para que forjes el carácter, perdón, ¿no? Claro, si no, Y ¿cómo? entonces, si no, ¿cómo le vas a hacer en la vida? O sea, pues no, no. Entonces, con los millennials cambia esto de la flexibilidad, ¿no? Porque vieron a sus padres, abuelos, tanto generación X como boomers, con el corazón aquí, ¿no? El logo y de que aquí, pero viene la crisis del 95, del 2001 y del 2008 donde los corrieron y de Oye, que, pues claro. hazle como quieras. Fíjate que mi mamá decía una frase cuando yo estaba trabajando, me decía, o sea, no que no trabaja ahorita, pero cuando estaba trabajando en una empresa, y me decía Ujú. que las empresas no tienen corazón. Entonces, pues yo creo que lo tuvo que aprender así Sí, es muy de fuerte. viva voz, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces ahora los millennials dicen, yo vi cómo se quedó sin vida. Mi Claro. papá, abuela, abuelo, mamá, o digo, hay mucha gente que tuvo mucha suerte y se jubiló y todo, y qué increíble, pero muchísima gente, pues así, o están divorciados, ¿no? En los X hubo muchísimos divorcios, o sea, es una tasa altísima. Entonces, entonces por eso los millennials dicen, yo quiero, sí, una vida laboral, sin embargo, somos muy estrictos en nuestros horarios y por lo tanto, para mí las horas nalga no me aprovechan. O sea, si yo Ujú. termino mi trabajo a las 5 de la tarde, a las 5 me voy y adiós, ¿sabes? E inclusive, ahora las formas de trabajo son, que des, además de tu trabajo ancla, o sea, de tu proyecto ancla, agarres otros proyectos ancla. Entonces, o sea, no es que la gente millennial no sea productiva, sino que ha modificado y ha evolucionado su manera de trabajar en Oye, este. Vane, hay una cosa, es que está bien interesante esto que estás platicando y perdón si te estoy interrumpiendo a cada rato, pero hay Sí, algo dale, como dale. que se escucha un montón y que es como que los millennials no saben comprometerse, ¿no? Tiene que ver con esto de que no es que te tengas toda la camiseta, pero no quiere decir que no estés comprometido con algo, ¿no? O sea, estás comprometido por primero Totalmente. contigo, ¿no? ¿O cómo es? Sí, sí, totalmente. Estás comprometido contigo, sin embargo, en las instituciones, como lo mencionaba, que hay una decadencia social. O sea, para los millennials, las instituciones es, pues sí, gracias, pero además yo necesito que tú como empresa aportes algo ambiental, aportes algo al mundo y me aportes algo a mí. Entonces, las empresas pues sí lo tienen un poquito complicado, pero también los millennials, ¿no? Porque ahora la competencia no es solo local, sino también global. O Ujú. sea,
Además, en la generación X, bueno, en México por lo menos, viene la nacionalización de la banca, es el FOBAPROA, el dinero se va a esto y todavía se está yendo a estas ondas, y hay que pagar una deuda transgeneracional enorme, ¿no? Ahorita les comento los años, de qué año que abarcan. Y entonces con eso vienen los sueldos más bajos, vienen menos oportunidades laborales, o tal vez sí hay, pero muy baratas, o sea, muy mal, ¿no? Entonces imagínate, si desde la generación X viene esto, ¿y por qué se da esto también? Porque los boomers actualmente en México son 34,600,000 millones de habitantes. Entonces, para cuando nacen los boomers, perdón, para cuando nacen los Gen X, los boomers son jóvenes y empieza a querer trabajar. Y entonces México y el mundo en general, porque pasó en todo el mundo, digamos, en poquitas diferentes fechas, pero pasó, no estaba listo para dar trabajo a tanta gente. Claro. Entonces, pues te doy trabajo, pero pues te pago 3 pesos y pues si quieres, o sea, trabajos rápidos, de poco dinero, ¿no? Entonces, esto, pues la generación X les tocó y pues bien triste. Y luego a los millennials, pues todavía más triste. Entonces dicen, ¿cómo es posible que a mí no me alcance a la edad de mía? Mis papás ya tenían 3 terrenos, Sí, ajá. casas, 3 hijos y todos en escuelas privadas y tal. Pues no te alcanza porque desde los boomers vienen arrastrando algo súper, o sea, está arrastrándose eso, ¿no? Entonces, después la generación X fue mucho más pequeña, ahora son 14 millones, 14, sí, 14 millones, o sea, de 34 ahora son Oye, 14 mucho la más generación pequeña, X, claro, mucho ajá. más, pero los millennials somos 46,400,000 O sea, habitantes. los X dijeron, todavía se ve próspero, o no tenían Ajá. tele, ¿o qué? Pues muchos son boomers y muchos son X, ¿no? Entonces, Ajá. todavía ahí queda. Los años, ahí les van. De los boomers son del 39 al 59, o sea, el más grande tiene 82 y el más jovencito tiene 62. Los generación X son del 60 al 82, o sea, el más grande tiene 61 y el más chiquito 39. Los millennials son del 83 al 2005. Tienen 38 el más grande y 16 el más pequeño. Y Edwin lo que hace es que la siguiente generación es muy complicada de Ujú. nombrar, o sea, le llaman Z, Centennials. Ahí les puse varios sinónimos, ¿no? De estas generaciones. La generación B, porque es la generación virtual, Regen, Centennials con C, Centennials con Z, etcétera, ¿no? Pero Edwin lo que hace es que le llama a él la generación contemplativa. ¿Por qué? Porque se supone que en la teoría generacional que hacen los estadounidenses Howie y Strauss, mencionan que no puede haber generaciones consecutivas, o sea, la generación Y no puede ser después de la generación X, entonces por eso se llaman millennials, no se llaman Y, Ah, ok. ni se llaman Z. Entonces, ni tampoco son centennials, porque sería a continuación de los millennials, ¿no? Entonces, tiene que tener otro nombre, sin embargo, el mundo pues está como loco porque no ha habido un, digamos, un momento histórico donde marque el fin de una generación y el inicio de la otra, ¿no? Sinceramente no sé cómo, o sea, cómo se va a tomar la pandemia, ¿no? O sea, esto que pasó Ujú. en esto de las generaciones, sin embargo, es un hito histórico muy importante. Entonces, veamos. Oye, pero, Y perdón, la parte de la tecnología no entra como algo histórico, o sea, como todo este sí, boom de la tecnología. Ok, me sí. callo porque ya vienes a eso. No, cero. Haz de cuenta, por ejemplo, la generación X, ellos dicen que son muy resilientes, ¿no? Porque, bueno, en primera vienen de unas familias pues quebradas, ¿no? Entonces eso los hace ser muy independientes, muy individualistas, muy pragmáticos. O sea, esto está bien hoy, lo hago, mañana no, pues ya no lo hago, o sea, chido. Entonces, ellos empiezan con pues
con tecnología de que, pues, VHS, cosas así, cassettes y así. Sin embargo, también les tocó a los millennials esto, ¿no? Esto análogo un Ajá. poquito. Pero con los millennials ya empieza el internet, ¿no? Pero los millennials estaban en primaria y los X estaban, no sé, a lo mejor en la universidad. Y entonces, pues tuvieron que adaptarse. Entonces, ellos se han tenido que adaptar constantemente y pues es algo que los ha hecho, digamos, tener una fortaleza de adaptación, ¿no? ¿Por qué? Porque los millennials pues estaban muy chiquitos y se adaptaron pues ya y ya es lo que les tocó, la tecnología, y son caracterizados mucho por las redes sociales, ¿no? Ujú. Que a los X ahí sí, pues no, o sea, no les tocó tanto, más bien fue como que los chats y el Messenger y cosas así, pero más a los millennials, ¿no? Ujú. Entonces, la siguiente generación, eh, eso sí, como sea que la quieran llamar, eh, él la considera del 2006 más o menos al 2029, eh, pero por ejemplo, en otras fuentes de internet, ¿no? O sea, es la generación Z es del 96 al 2009 y la generación alfa, que es del 2010 al 2025. Entonces todavía ahí no nacen todos, pero pues ya Ujú. casi. Pero bueno, lo Pero que sí se tienen, juntan en esta contemplativa, o sea, todos sí, estos, sí, o porque sea, no estoy de acuerdo. Ajá, ok. cambia las fechas. Y lo que sí es que es una generación completamente digital. O sea, Ujú. ellos ya nacen, hay un reto en TikTok, de hecho, que te dicen, oye, haz como que hablas por teléfono, ¿no? Entonces, nosotros los ya no tan jóvenes, pues hacemos así, ¿no? De que, hola, hola, ¿no? Y entonces de que los chiquitos, de que, haz como que hablas por teléfono, hola, hola, Claro, ¿sabes? Porque pues se agarran el celular y es así, ¿no? claro, por eso mi hijo no me entiende. Háblame, dijo, ¿qué cuernos? ¿Qué? Sí, o sea, Ok, inclusive qué en eso. chistoso. Ujú. Ujú. Entonces, sí, definitivamente, o sea, son mucho más tecnológicos porque ya nacieron con eso, ¿no? Y entonces a lo mejor, o sea, mucha gente dice, no, pues es que se les va a complicar el mundo análogo. Pues no, o sea, porque ya no va a existir, va para afuera. Claro, Entonces no es como que un reto, uff, súper fuerte, ¿no? sí, Entonces, sí. claro. Pero Oye, no saben cómo va a ser la transformación o la evolución o la adaptación de ellos a qué va a pasar, qué es lo nuevo, ¿no? ujú. Ujú. ¿Qué cosas son, así como en resumen, lo que va identificando a cada una de estas últimas cuatro generaciones? Por ejemplo, la parte tecnológica es la que puede identificar a los últimos, que, ay, se me olvidó el nombre que me dijiste. Ujú. Em, ay, contemplativa. O sea, Mira, que ya es una generación completamente digital. En los millennials, ¿qué? las redes sociales, Ah, ok. las Ujú. redes sociales y en los Gen X, pues fue esta generación de mucha gente la llama la generación olvidada también. Bueno, hay una que se llama generación olvidada literal, pero Pero ellos está como que olvidada. sienten que se les olvida a la gente. Pero no es que no sean importantes, sino que los boomers fueron tan gigantes, tan grandes, tuvo tanto cambio que como que se quedó en medio de los boomers y los millennials, o sea, y pues, o sea, imagínate, de 36 millones o 34, ya no me acuerdo, a Ujú. 14, o sea, es Y un luego a mundo, 40 ¿no? y pico. O sea, ahora de 34, que fueron muchísimos, luego 14 millones, la diferencia en los trabajos de 46 millones ya no es tan grande. Entonces, o sea, ya el mundo ya estaba listo para tener tantísimo trabajo y entonces ya van a venir un poco más los trabajos mejor pagados, en teoría, en su predicción. Ujú. Este, pero aún así, por ejemplo, los generación X, pues es esto de Nirvana, la generación grunge, ¿no? O sea, el movimiento así más de que estamos tristes y eso, ¿no? Y Ujú. y los boomers, pues es el movimiento hippie. Entonces, los millennials, pues sí son como entre hipsters y el movimiento geek, ¿no? Ujú. Este,
pero también lo contemplativo pues todavía no es movimiento porque están muy chiquitos. Pero, por ejemplo, digamos, si nos vamos a una generación, o sea, si lo volvemos a subdividir en la Z o en la alfa, pues son generaciones súper, súper digitales. Entonces es por eso que otros autores dicen, antes las generaciones se definían a partir de sucesos históricos o sociales importantes. Hoy se delimitan por el uso de la tecnología. Ujú. Entonces, por ejemplo, mencionan que el alfa empieza en el 2010 y en el 2010 es cuando se creó el iPad, si no me equivoco. Entonces, pues por eso que lo quieren delimitar así, pero hay muchísimas personas, o sea, revistas, libros, mucha gente que escribe y que dice sus piensos, pero al final, como no hay un organismo, pues Ujú, claro, es como al tanteo todo, ¿no? Y lo que se te vaya ocurriendo. Ahorita que sí. estabas hablando como esto del teléfono y así, hay un montón de experiencias que todos tenemos de algún niño, niña, adolescente que ya no, con el que ya no empatamos tanto, porque el otro día mi sobrino entramos a un baño, más bien entró, fuimos a una terraza y entró a un baño y no tenía como el switch del apagador porque estaba por fuera, pero tenía un cuadrito, ¿no? Y entonces mi sobrino estaba, Alexa, prende la luz. No, o sea, Alexa, y yo así de, ¿what? O sea, tiene esto aquí afuera. Y yo, ok. Y yo, ¿qué te pasa? Pero claro, o sea, era como muy, sí, era posible, ¿no? Sí, está muy Sí. chistoso. Entonces, seguramente todo mundo tenemos como estas experiencias de otras, pues sí, de otros Otras momentos que vivimos, generaciones. claro. Ajá. Y, Oye, ajá, no, dime, dime, dime. dime, No, te iba a cambiar como esta pregunta, pero cámbiala, si tienes échalo. algo que decir. Ok. No, no. Hablabas hace rato que, por ejemplo, eran los boomers y los generación X que vivieron como rupturas familiares. ¿Qué otras dinámicas se cambian en cada una de estas generaciones? Fíjate que es muy importante cómo, o sea, una generación se define muchísimo, o sea, en todos, los teorías y todo, por cómo vivieron su niñez. Entonces, por ejemplo, los boomers, pues su crianza estuvo marcada por la explosión demográfica y la posguerra, ¿no? Uh -huh. Los Gen X son miembros de familias divididas y los millennials son miembros de familias también divididas muchas veces, porque ya ahorita también el divorcio es muy alto, pero cuidan a sus hijos en base, así lo mencionan, en base a una disciplina suave de entendimiento, ¿no? Entonces, los generación X eran, o sea, ni siquiera estaban permitidos en muchos lugares, o sea, había lugares con letrero de prohibido niños. Uh Y -huh. con los millennials empieza el sticker famoso de los carros de Baby on Board, que es como ya los bebés, los niños son, pues bienvenidos nuevamente, ¿no? Entonces, en teoría, las generaciones contemplativas mencionan que se fortalecerá la familia de nuevo y los madres y padres se unen para sobreproteger a sus hijos. ¿Por qué se van a unir para sobreproteger? O sea, los millennials vamos a ser millennials y generación X, que somos papás y mamás de generaciones contemplativas, vamos a ser muy sobreprotectores porque, o sea, no es de a gratis, sino porque ahorita el nivel de violencia es altísimo. Uh -huh. Es altísimo, o sea, como casi, o sea, nunca. Entonces, es por eso que vamos, un hito histórico, digamos, fue que para la generación X fue el sistema de Felipe Calderón de la guerra contra el narco. Uh Entonces a -huh. los X les empezaron a poner impuestos súper altos para emprender, y entonces les tocaba de dos, o emprendían y pues aguantaban los impuestos, o se unían a la guerra contra el narco. Entonces la mayoría del crimen organizado ahorita es de los generación X. Entonces está fuerte Oh. esa. Uh-huh. Entonces, igual la generación X votó por el cambio a Fox. Uh -huh. Entonces ahí es donde el PRI ya va para abajo, ¿no? O sea, ya ahí es donde se marca, o sea, Tlatelolco fue el despertar y luego la decadencia ya se marca, ¿no? Con esto de Fox. Uh Y -huh. después empieza la guerra contra el narco y pues ahí está
ahorita todo muy enloquecido, se marca muchísimo, este, sí, pero Claro. o sea, son muy resilientes, Betty, mucho. Entonces, eh, Éxito. existe. Y bueno, tienen ellos unos, se me fue la palabra, pero digamos como prototipos, arquetipos, Ajá. entonces cada uno es diferente. La generación institucional, que es la primerita de los que pelearon, son héroes, la silenciosa son artistas, los boomers profetas, los X nómadas, y entonces empieza otra vez, los millennials son héroes, como los institucionales, y los contemplativos son artistas como la generación silenciosa. Entonces, Oye, sí, en México dicen, o sea, te digo, hay estudios de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, los insurgentes, los revolucionarios, todos esos fueron nómadas, como la generación X. Entonces, se dice que por eso toman armas y por eso es muy normal que sean del crimen organizado. ujú. Oye, qué interesante está eso. Oh, sí, Ujú, claro, tiene mucha lógica. sí. Ok. Entonces, algo que se me olvidó decir ahí en el bullying, por ejemplo, en la generación X, siempre ha habido bullying de una generación a otra. Entonces, no sé si has escuchado la frase de, ay, pues está muy X. Ay, pues este libro está más o menos X, o sea, pues sí lo vi X, ¿no? Entonces, eso es como ahorita equivalente a la generación de cristal, que es para los Ujú, millennials, y la generación de mazapán, que es para los que siguen. ¿Qué significa? Dicen que los millennials somos generación de cristal porque no aguantamos nada, ¿no? Entonces, pues no, o sea, si a ti te hacen bullying, yo no quiero que me hagan, pues no, ¿sabes? Entonces es por eso que no les lo llaman la generación acepto. de cristal, de que no, pues la chancla y todo, pues estaba bien. No, a mí no, o sea, yo no quiero que me hagas eso, ¿no? Y entonces es por eso que viene la generación de cristal y la generación de mazapán a su vez. Es porque son niños que van a ser muy sobreprotegidos por este nivel de inseguridad que se da y entonces hablan generaciones así que no les gusta la juventud, que van a ser niños que, así, que se van a romper a la primera, ¿no? Porque ¿cómo hablar de sentimientos? ¿Cómo hablar de que se sienten tristes o mal o enojados? O sea, no, tú te callas y no dices nada y entonces por eso es que vienen estos términos que se Ujú, me pasó ahí decirlo, que no son algo que, o sea, son peyorativos, pues, para claro, algunas generaciones. pero yo no sabía que esto de X también era como Ujú, peyorativo. Ah, yo lo digo y ya no lo voy a decir porque yo soy claro. X. Sí, y entonces los boomers empezaron a decirle a la generación de mazapán, y entonces hay todo un movimiento que se llama OK Boomer, que Ujú, entonces los Gen X, Alpha y contemplativos, como quieran llamarles, ujú, se burlan de los boomers, de que, no sabes usar una sesión privada de Spotify, ay, OK Boomer, o no sé, ¿no? O sea, ujú, es como, ujú, ay, viejito. Entonces claro. es como eso, o también le tiran a los millennials de que se ponen jeans pegaditos, los skinny jeans, o el partido de helado, o el emoji de risa, o sea, ya es de que, ay, millennial, ¿no? Este, pero sin embargo, desde la generación millennial se dan esta honestidad de hablar directo y de tanto en lo laboral, de objetivos, metas y todo, como en el entorno, ¿no? O sea, es una comunicación más clara, pero sobre todo más incluyente. Entonces viene todo este movimiento de sin gluten, Mm, vegano, y entonces vienen comunidades enteras de vegetarianos, de veganos, LGBT+, feministas, o sea, todos estos movimientos son porque son incluyentes y antes no se nombraban. No es que no existieran, sino que pues eran como, ¿no? Entonces sí, se ahorita como el tapaban. individualismo, se tapaban, es mucho más importante para las personas pues se dan más fuertes y entonces la generación contemplativa, la que viene, va a ser mucho, muy enfocada a, a esta inclusión, ¿no? Ujú. A Oye, esta Vané, inclusión. ¿qué sabes tú de
¿en cuál generación, digo, me parece que es como lógico, pero ¿en cuál generación se Orgánico. preocupan más por la salud mental? Fíjate que lo estuve analizando y en el 61, te voy a decir, que es de los generación X, en el 61, 60 y algo así, empieza la OMS a nombrar la salud mental. Pero sabemos que cuando la OMS empieza a nombrar la salud mental es porque ya explotó algo, ¿no? Ujú. Entonces, pues imagínate cómo no los que lucharon en todas las guerras, o sea, terrible, o sea, porque no tuvieron esa preparación, no tuvieron ese soporte, ¿no? Ese acompañamiento. Entonces, yo creo que sí empieza con la generación X como a A darse, visibilizarse, ¿no? a Ujú. visibilizarse más, pero definitivamente con los millennials, ellos buscan un mundo más, ¿cuál palabra es? Más equilibrado en todo, Ujú. porque, o sea, en el medio ambiental, etcétera. Entonces, hay mucha gente todavía, boomers inclusive, que no, pues, ¿cómo decía el psicólogo? ¿Estás loco? ¿Qué? O sea, pues, no, ¿no? Entonces aquí ya es muy normal, o sea, ya para los millennials es como canasta básica. Para los millennials, y yo, es algo que a mí me llama mucho la atención, que conozco muchos, no sé, por ejemplo, chicos y chicas de 16 años hacia abajo serían la contemplativa, y Todavía, ya están, ajá. bueno, 15 dijiste, ¿no? Sí, Era sí, con, sí, sí, ujú, que ya están pensando en que, claro. o sea, es de canasta básica ir al psicólogo. O sea, yo ni siquiera sabía que era un psicólogo a los 15 años, ¿no? O sea, no, era como, no te fijabas en esas cosas y no se nombraba. Y ahora sí es como muy, muy característico. Sí, totalmente. O sea, ellos ya, además, por ejemplo, la flexibilidad de vida-trabajo para la contemplativa es un must, o sea, es de que sí o sí, o sea, yo no Ujú. voy a estar ahí trabajando para que nada, ¿no? También se dice que entran en una dinámica como países, Austria, Francia, España, con generaciones más pequeñas. O sea, dicen que la contemplativa va a ser mucho más chica que los millennials y bueno, en teoría dice que cuando se lleguen a fundar nuevas instituciones, su influencia va a ser menor que la X y los millennials, porque pues, van a estar más chiquitos, pero además, como la generación silenciosa, ¿no? El arquetipo es el mismo, es como, pues están contemplando, o sea, no van a ser tomadores de decisiones tan, digamos, fundamentales, sino, o sea, va a estar chido. Para los Ujú. contemplativos va a estar muy a gusto, porque se supone que para los millennials que somos los héroes. O sea, tenemos ahora, somos la mayoría, ¿no? Entonces, nosotros podemos votar por, o sea, algo súper importante es que los políticos de ahora, digamos, tienen que tirarle a hacer reformas ecologistas, más verdes, más de comunidad, ver por los grupos minoritarios, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro. O sea, Kumamoto es millennial, o sea, Ujú. totalmente, ¿no? O sea, él va por lo verde, por lo comunidad, va y va con la gente, ¿no? Es otro tipo, otro mindset, ¿no? Entonces, ya no vamos a agarrar lo mismo, ¿no? Que Ujú. todos estamos completamente decepcionados del gobierno, de todas las instituciones, de todas en general, porque lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Entonces, pero hay un cambio, ¿no? Siempre ha sido como, bueno, a lo mejor no ha estado tan peor, pero por ejemplo en el temblor del 85, o sea, el gobierno, no, o sea, fueron civiles todos. Quien empezaron a escarbar y a sacar gente y todo, porque el gobierno no reaccionó. O Ah, no, sea, de pues en plano. este último también, ¿no? Y O sea, entonces viene el 2017 y todos dijeron, pues va a reaccionar mejor. Para nada. O sea, y entonces la gente todavía estaba más harta, ¿no? Entonces fue, o sea, ya, crisis total, ¿no? O sea, claro. ya no es el despertar ni decadencia, sino ya es una crisis en la que estamos viviendo, que ya todos estamos hartos de que Sí, nos claro. decepcionen una y otra vez. Sí, y bueno, sí tiene mucho sentido como que sería el arquetipo de héroes, porque Ujú. están viviendo como estamos viviendo pues Esa esta crisis crisis. justa. Ujú. Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Vane, ahí me lo van poniendo en el chat.
Yo quiero hacer una pregunta muy específica para mí. Ah, no es cierto, no para mí. Para, digo, la mayoría de la gente que sigue a Tribu tiene o somos X o somos millennials. Millennials. Ujú, Entonces, tenemos a nuestros hijos, que nuestros hijos son contemplativos. ujú. ¿Qué necesitamos para conectar con nuestros hijos contemplativos si no entendemos este rollo? Fíjate que definitivamente es estar, o sea, necesitas estar conectado a la tecnología, o sea, porque si no te vas a quedar atrás durísimo, porque ellos ya nacieron ahí, pero la mayoría estamos, o sea, todos casi traemos un celular inteligente, o sea, pero estos niños vienen así, pues ya, ahí nacieron, ¿no? Con el celular en la mano, el iPad, lo que sea, ¿no? Pero definitivamente se necesita pensar más en unidad, o sea, en el colectivo, ¿no? O sea, no tanto en lo individual, porque si bien nos fuimos al otro lado, o sea, los baby boomers estaban súper institucionalizados, pero nosotros ya estamos muy individualizados, ¿no? Entonces necesitamos aprender de generaciones anteriores, pero escuchar a las generaciones nuevas, ¿no? Y aquí es donde viene lo de la diversidad generacional. Eh, híjole, acá tengo una notita, pero no sé dónde la dejé. A ver, escuché una plática de un chico, una TED Talk, de un chavito de 13 años, que ponía un ejemplo de que él tuvo una plática con dos adultos. Uno que era totalmente adultocentrista, ¿no? De que tú no sabes, o sea, no sé por qué me estás hablando, ¿no? No tengo nada que aprender de ti. Y otro que lo escuchó, que aprendió y que aprendieron juntos, ¿no? Fue una dinámica enriquecedora para los dos. Está larguito, se los recomiendo mucho. Ahorita que me acuerdo cómo se llama, les digo, pero súper interesante que no dicen, no, pues es que los niños, se llama Javier Ochoa García de León, ya tiene tiempo esa TED Talk, pero un chavito de secundaria que habla de que escuchen a las nuevas generaciones, o sea, todos los niños tienen una nueva idea, y una idea poderosa, ¿no? Hablaba de una niña que hizo, a los 4 años tuvo cáncer, entonces no tenía cómo pagar su seguro, o sea, sus cuestiones médicas y puso un puesto de limonada y entonces lo volvieron una fundación. Entonces en el 2017 ya tenían 10,000 voluntarios, no cualquier Wow. fundación, ¿no? Entonces era de que, wow, Malala, ¿no? Que a Ujú. los 11 años dijo, no, pues, ¿qué onda? O sea, yo quiero estudiar, ¡pum! Premio Nobel, creo que 3 años después, ¿no? Entonces, yo creo que esos son ejemplos de, pues, de papás y de mamás que pusieron, que observaron, ¿no? Que vienen esto. Algo que los millennials marcaron mucho también es que la educación les quedó corta. El sistema educativo no les respondió a sus necesidades y entonces por eso hay ahora como que la moda, que no es moda porque tiene muchos años, de la educación alternativa, el homeschooling, unschooling y todos los schoolings. Entonces, ¿por qué? Porque no, o sea, la educación tradicional se está quedando abajo, se está quedando corta Corta. y vienen mucho ok, tú estudiaste administración de empresas, ¿no? Pero viene el reskilling, que también lo están buscando en todas las empresas, los millennials y los que vienen, ¿no? Son microgrados, o sea, tú puedes aprender otras cosas, no necesitas estudiar otra carrera, no necesitas, ¿no? Entonces, también está en crisis la educación, porque no es que no quieran, o sea, los millennials y los que siguen no quieran aprender cosas nuevas, al contrario, es la generación más preparada de Ujú. México, sino que están aprendiendo de maneras diferentes. Entonces, pues bueno, eso también, escuchar, observar, tener esa confianza, ¿no? Y pues punto número uno, olvidarnos del adultocentrismo, o sea, la verdad es que eso no deja nada bueno y dejar esos términos peyorativos de los mazapanes, los cristales, los todos, porque no deja nada bueno, o sea, no aportan.
Claro, ¿no? y es como tal bullying, nada más. Oye, ahorita que estabas diciendo, y ya para ir cerrando, para no pasarnos un montón, que digo, la plática está buenísima, pero esta parte de que los niños puedan hablar y puedan exponer, justo lo hablaba hace rato con una amiga, porque tiene que ver con los derechos de los niños, o sea, tiene que ver con esta parte en donde tal cual es que tu hijo tiene derecho de exponer su punto, de hablar. Y en México, yo me acuerdo hace no mucho que estuve en una revisión como de toda esta parte de la convención, que decían que justo en México uno de los puntos que no se cumplían era este. O sea, todavía los adultos no dejamos que los niños y las niñas se expongan y que hablen y que expresen. Entonces, este es como de las cosas más importantes que tenemos que seguir trabajando como comunidad y abrir estos espacios para que niñas y niños puedan eh, sacar todo esto, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, hay una organización, es como algo de, pues es un voluntariado, ¿no? Pero es una organización que se llama Technovation, una iniciativa, que busca que niñas de 10 a 18 años, hagan aplicaciones para una mejora social, ¿no? Entonces, nadie sabe que en el 2016 fueron, híjole, no sé cuántos, creo que 30 o 60 y tantos países que participaron y México ganó. O sea, una chavita de 18 años que hizo una aplicación, literal era una aplicación como un buscador para voluntariados, ¿no? Que fomentaba esto. O sea, niñas de 10 años haciendo aplicaciones. Entonces, hay un estudio que dice que todavía nos faltarían cientos de años, o sea, creo que 200 y cacho o 300, no sé, para que las mujeres y los hombres alcancen a estar iguales. O sea, de que, por ejemplo, ahorita hay 30% de mujeres en las empresas y 70 de hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces faltan 200, 300 años, algo así, para que estemos igual. Pero este tipo de iniciativas, o sea, dan para que digas, oye, wow, los contemplativos vienen con todo, o sea, vienen y es nuestro deber hacer este tipo de iniciativas para que, ¿no? O sea, han llegado 3 veces a las semifinales, Uh ¿no? -huh. Los mexicanos, o sea, mexicanas y mujeres, y dices, no, pues wow, está increíble, ¿no? Si te buscas ¿cómo se llama? Pláticas, TED Talks, conferencias de niños chiquititos, dices, no, pues los influencers, los TikTokers, o sea, no tienen contenido muy, muy interesante, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que no es que todas van a tener cosas buenas y cosas malas. No todos somos iguales, o sea, no porque yo sea millennial o tú X o lo que sea que seamos, vamos a estar completamente en ese arquetipo, ¿no? O Claro. sea, pero sin embargo sí vivimos en este momento histórico y sí nacimos en ese momento histórico y sí tuvimos papás, abuelos y así, o sea, que vivieron en esos, ¿no? Entonces algo tenemos que tener en común y definitivamente todos podemos aprender, y aportar. Entonces, yo creo que eso. Yo, esta es una última, te lo prometo. La Ah, última, no, tú última. dale, sabes que me encanta. Yo había leído en algún lugar algo que tenía que ver con que esta última generación iba a buscar como mucha más privacidad, porque sus papás estaban muy metidos en redes, entonces, sabes que publicaban sus fotografías por todos lados. Y me hacía mucho sentido, porque claro que yo publico fotos de mi hijo por todos lados, y que iban a buscar más como esta privacidad. ¿Encontraste algo de eso o era así como al aire? ¿Nunca has escuchado nada de eso? Fíjate que sí lo he escuchado, pero no me hace sentido a mí, porque ellos ya son así, ya, o sea, para ellos va a ser normal, Uh ¿no? -huh. Inclusive en estas nuevas generaciones hay muchísimos más problemas de lenguaje, porque hay menos narrativas, o sea, hay menos interacción social, o sea, inclusive a nosotros ya nos cuesta hablar por teléfono, o sea, ya de que mándame Mucho. mensaje, porque guácala, ¿no? O sea, empezando por ahí, por el teléfono, ya no se diga las interacciones sociales y menos ahorita en la pandemia, ¿no? Entonces, sí, o sea, más bien es como que van a tener patologías de lenguaje, eso sí se Uh me -huh. hace mucho, me hace mucho sentido, Uh -huh. y trastornos oftalmológicos y de déficit de atención, o sea, cada vez el momento de atención de las generaciones va Sí, siendo son más mucho más cortos. corto.
Sí, claro. Entonces, eso me hace sentido. Lo que están buscando que sean más, pues no, o sea, no me hace tanto Ujú. sentido. Veremos qué pasa, si tenían Hay razón que guardar esta para ver o qué pasa. qué. Ajá. Pero pues es como parte de ellos ya. O sea, ya Sí. los niños ahorita de 8 o 9 años ya tienen su TikTok y la verdad es que Sí, ellos solo se exponen, ¿no? Al sí. final de cuentas, ¿no? Ujú. Entonces, sí. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Vane. ¿Hay algo más que quieras compartirnos? Estuvo súper buena tu Este, investigación. sí, pues bueno, les dije que soy una investigadora serial y porque pues intensa, les hice ahí como unos tipo infográficos. Que ahorita La los verdad compartimos. que Edwin Carcaño tiene su página, tiene TikTok, tiene todo. El hombre es generación X, muy orgulloso, él defiende muchísimo la generación X y no ama tanto a los millennials, lo he notado. Sin embargo, habla muy objetivo de todas, ¿no? O sea, es súper interesante su investigación y curiosamente, pues se dedican, ¿no? Él y Neil Howe y así, a asesorar empresas, y también a cuestiones de inversión, ¿no? Entonces, o sea, no solo nos sirve, estudiar a las generaciones y todo lo que ha pasado, o sea, una persona que sabe su historia una persona dice una frase, ¿no? Una generación o un país que no sabe su historia está destinado a repetirla, Ujú. ¿no? Entonces, sí es importante, yo creo que sepamos nuestra historia, que no nos tomemos esas mentiras políticas como ciertas, o sea, no todos fueron héroes, no todos fueron villanos, entonces hagamos nuestras investigaciones, tomemos nuestras decisiones, sin embargo, es un hecho que la inseguridad ahorita está a flor de piel, feminicidios, acosadores por internet, por las redes sociales, en vivo, en todo, ¿no? Entonces, es un hecho, ¿no? Pero pues, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Y no estereotipar de que algo es malo por simple hecho de, uy, no, ya viene el viejito, no vas a ver cómo hacer este Excel. Uy, no, ya viene la millennial, se va a ir en 2 años, o sea, le doy un año para que se vaya de la empresa. ¿No? Entonces, yo creo que hay que estar bien abiertos a todos estos temas y hay que estar actualizándonos constantemente. Sí. Estuvo muy interesante, me gustó mucho como conocer pues esta información en general o estas posturas también. Había cosas que no se me habrían ocurrido. Y es que, así como tú dices, no, o sea, es como tan amplia la investigación de esto porque no hay nada, o sea, hay mucho escrito, pero nada como determinante, ¿será? Ujú. Ujú. Sí, Va, no hay pues, una ley. ujú. Ok, pues muchísimas gracias, Vane. No, ¿de Ahorita qué? les voy a compartir estas imágenes que nos hizo Vane en los comentarios para que ahí las puedan encontrar. Sí, me ¿Vale? pueden encontrar ahí en Facebook o en LinkedIn, pues ahí me encuentran para cualquier duda o algo que quieran desmentirme, compartir, lo que sea. Muy bien, pues entonces ahí estamos, ahí se queda grabado para que lo puedan seguir viendo y lo puedan compartir también. Muchas gracias, Mane, que descanses. Bonita noche. Gracias, igual, gracias a todos, bye. Bye bye.